Bueno, vamos a empezar. Supongo que estarán muy interesados en Kubrick. Muchísimas gracias por venir a Centro Sefarat. Yo me presento brevemente, es decir, yo soy escritor, soy narrador sobre todo. He hecho algo de cine y durante unos 10 años más o menos, cuando era bastante más joven, también fui guionista durante un tiempo, unos 10 años más o menos, y he dirigido también pues algún documental, algunos cortometrajes y tal, ¿no? Me aparté un poco de ese oficio para centrarme en la escritura. Les tengo que confesar que yo no soy un profesor, no soy un conferenciante profesional, no soy una persona que disfrute hablando en público. Hablar en público siempre tiene su puntito de estrés y en fin, que es necesario para poder hacerlo bien, pero cuando ese estrés es un poquito mayor, pues ya empieza a ser dolor, entonces uno lo pasa mal, ¿no? Yo siempre lo paso mal al hablar en público. Entonces, esto es una especie de captatio benevolente. Si me ven equivocarme muy fragantemente, pues entiéndanme que no es algo que yo disfrute, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Les he traído, para poderles ir mostrando durante la charla, algunos libros, algunas publicaciones que son indispensables para conocer a Kubrick, ¿no? Se las iré mostrando a medida que vayamos avanzando en la charla. Bueno, empezamos. Kubrick es, como estoy seguro de que todos ustedes saben, pues un cineasta realmente impresionante, ¿no? Realmente en la historia del cine no es comparable con nadie, es un director singular. Antes de nada, quería también preguntarles, ¿han visto películas de Kubrick? ¿Qué películas de Kubrick han visto? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Cuál más? Resplandor. Senderos de Gloria. 2001, Senderos de Gloria. Espartaco. También. Lolita. Vale. Todos hemos visto alguna película de Kubrick, pero claro, Kubrick, aunque no fue un cineasta muy prolífico, hizo apenas 11 largometrajes, si no me equivoco. Hizo varios cortos al principio, cuando era muy jovencito, y algunos documentales, ¿no? Lo primero es eso, es decir, que Kubrick es un cineasta realmente excepcional, ¿no? Durante los 90, que es, digamos, la época en la que yo tenía la edad ya para estar interesado en el cine y más o menos entré en contacto con el cine de él, durante los 90 tenía muy mala prensa. Era un director que era tachado pues de tirano, de mala persona, de ser soberbio. Además no concedía entrevistas, con lo cual la prensa lo que hacía es, como no da entrevistas, pues nos inventamos cosas sobre él, ¿no? La fama le perseguía, claro, de muchos rodajes, de muchos testimonios de actores, de muchos testimonios de compañeros de equipo y demás. Pues todo el mundo quería hablar de Kubrick porque era esa persona sobre la que si sabías algo, encima que él no estaba expuesto,
pues tenías una información muy preciada que a la gente le gustaba compartir y que cuando la compartías sentías que inmediatamente todo el mundo se volvía hacia ti interesado, ¿no? Kubrick. Entonces, era realmente una personalidad, en ese momento ya viviendo en Inglaterra, casi oculto en su casa, casi un misántropo. Muchos lo consideraban, y era verdad, una persona de familia, una persona que le gustaba estar rodeado de los suyos, su mujer, sus hijos, y luego ya crecieron, y allí con su mujer, que era primero fue actriz y luego se convirtió en artista plástica, ¿no? ¿Qué hay de cierto? O sea, yo una de las primeras preguntas que te planteas cuando te enfrentas a Kubrick es, ¿Kubrick era buena persona o era mala persona? Porque realmente la prensa que ha habido sobre Kubrick desde siempre, pues te deja lugar a dudas, ¿no? Un acto, algo que yo creo que marca el imaginario sobre Kubrick es lo que se sabe que hizo con la actriz del Resplandor, ¿no? Que prácticamente la llevó a una crisis nerviosa. Habría que ver por qué lo hizo, ¿no? Realmente parece como que para Kubrick la película era mucho más importante que cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? Es decir, él necesitaba que la actriz se rompiese, que estuviese agotada, que estuviese destrozada anímicamente, y entonces lo que hacía era repetir tomas, pero de una forma absolutamente desproporcionada, ¿no? Una toma tras otra, y ella cada vez más cansada, cada vez más desquiciada, y cada vez se le notaba más realmente la llevó a una crisis nerviosa, ¿no? Esto, claro, es decir, esto cuando se trasciende, ¿no? Sobre todo a la crítica especializada y demás, pues es muy criticado porque, Kubrick demuestra ahí ser capaz de ser un ser bastante despiadado, ¿no? Es decir, capaz de romper a una persona y le importa un bledo de esa persona, lo único que quiere es tener en la imagen eso que él está buscando, ¿no? Claro, hay que decir también una cosa en defensa de Kubrick, y es que muchos directores de cine, yo tengo la teoría de que muchos de los directores de cine, los que mejor trabajan con actores son auténticos sádicos. Yo tengo esa teoría desde que he conocido a algunos que son buenos directores de cine, y he estado en sus castings, por ejemplo, o los he visto dirigir escenas, y he visto hasta qué punto son capaces de hurgar en el actor, de retarlo, de humillarlo, de despreciarlo, de tratarlo mal si no consigue lo que tú quieres. Es decir, el trabajo de dirección de actor, de director, cuando dirige actores, se presta bastante a esto, ¿no? Salvo que seas otro tipo de director, como por ejemplo Eric Rohmer. Eric Rohmer no necesitaría nunca eso, ¿no? Porque es un director naturalista que simplemente hace que los actores digan el texto, no necesita llevarlos a emociones críticas, pero en general los que son buenos dirigiendo actores y nos dan esos momentos extraordinarios de un actor que realmente es verosímil su emoción, lo que le está sucediendo por dentro, estos suelen ser así, ¿no? Sin embargo, yo tengo la sensación de que Kubrick tampoco era un gran director de actores, eso lo veremos después. Vamos a ver un poco primero cómo era Kubrick al principio, porque yo creo que esto nos va a decir un poco cuál era su carácter, cuál era su personalidad, y nos va a permitir ver las razones por las cuales él
consigue lo que consigue con posterioridad, ¿no? Kubrick era un pésimo estudiante, un estudiante que suspendía incluso aquello que sabía, es decir, incluso literatura, que lo tenía fácil, era considerado una persona con un alto coeficiente intelectual cuando era adolescente, pero no iba nunca a clases, se perdía exactamente la mitad de las clases a las que tenía que ir, no aparecía. Se aburría, no le interesaba en absoluto lo que daban en clase, y por eso, bueno, pues sencillamente no iba, y era un niño, ¿no? 14, 15, 16 años, que ha hecho muy bien. Bueno, vamos a empezar con los libros. Ha hecho muy bien el biógrafo John Baxter en hablar con la gente que lo conocía en el colegio, ¿no? Y es curioso porque habla con varias personas y entre las declaraciones de todos te haces una idea de Kubrick muy curiosa. Uno te dice que era prácticamente un niño que no sabía más que montar el trípode y desmontar el trípode. Era una especie de sieso. Es decir, alguien que un chico que, bueno, que está ahí, ¿no? Y se queda quieto y no dice nada, no hace nada, no. Vale. Pero esto contrasta con que a los 16 años, sin embargo, circula el rumor de que era una especie de gigoló, que mujeres mayores lo utilizaban sexualmente. Es decir, esto es extraño, ¿no? Es decir, un sieso que sus compañeros dicen, este no es capaz más que de montar el trípode, y sin embargo, un año después ya era de sus compañeros, era el único que tenía novias, que salía con chicas. Los compañeros de él no eran capaces ni siquiera de soñar con ello. Él, sin embargo, parece ser que lo tuvo muy claro desde el principio, que los estudios no le interesaban, lo que se daba en clase no le importaba en absoluto, sin embargo las chicas sí, ¿no? Y en eso que le interesaba fue hasta el final y triunfó y obtuvo lo que él quiso, ¿no? Kubrick realmente cuando por fin se interesa por algo, que es allá por los 14 años, es porque su padre le enseña a jugar al ajedrez, y eso le acompaña ya para toda la vida. Es decir, el ajedrez para él fue importantísimo. Incluso en alguna ocasión jugó con un magnate que llevaba una pistola, que le amenazó con la pistola porque le había ganado 2 partidas. Y el padre también, por esas fechas, le regala una cámara fotográfica, ¿no? Una cámara americana de aquella época. Y Kubrick se convierte con esa cámara. Lo que sí le interesa del colegio es fotografiarlo y fotografiar a los chicos. Es decir, él se convierte, se pasa a la revista del instituto y empieza a hacer fotografías, ¿no? Curiosamente, la nota, evidentemente, no le da para ir a la universidad porque eran pésimas, y entonces él lo que hace es, a los 16 años, deja los estudios y se matricula en unas clases de fotografía. Y enseguida, muy pronto, empieza a trabajar para revistas como fotógrafo, ¿no? Vemos cómo esta persona, además, otros de sus compañeros terminan esta composición de personaje, esta composición de cómo era su carácter, porque dicen, era capaz de hacer
daño a otros. Era un tipo que con 16 años podía humillar a cualquiera, podía... Curioso, ¿no? Es decir, un casi autista que no es capaz más que de montar el trípode, sin embargo, alguien que no es capaz de aprobar un curso, a pesar de que tiene todo el intelecto para ello, no lo hace. Sin embargo, y también dice otro compañero, era un tío que se diferenciaba de todos en un aspecto. Él era capaz, él tenía una visión, quería algo, y era capaz de organizarlo todo para que todos contribuyeran a ello, ¿no? Es aspecto de líder, ¿no? De líder nato. Entonces, bueno, esta es la composición curiosa de su juventud. Inmediatamente es increíble, pero Kubrick pasa de ser fotógrafo de revistas a, con 21 años apenas, empieza a rodar cortos y documentales. Él se junta con varios compañeros de ajedrez, algunos de ellos es compañero de colegio, y empiezan a hacer películas. Esto habla también de una época, claro, año 51, habla también de una época en la que seguramente era mucho más fácil para gente emprendedora, para gente, ¿no? Entrar en el mundo del cine, ¿no? Porque él realmente entra con 21 años, en 2-3 años rueda documentales, cortos y demás, y enseguida rueda su primera película, ¿no? Entonces, su primera película, tengo por aquí la filmografía, que es El beso del asesino, y bueno, luego de Killing, que aquí se llamó, The Killing se llamó aquí Atraco Perfecto. Y bueno, Kubrick, con esas dos primeras películas, vemos que de pronto es un tipo que con 22, 23 años es capaz de asociarse con otros, algo muy importante, e ir a por una cosa que no es sencilla, que es conseguir dinero. Entonces ahí tenemos al Kubrick que primero pues se enfrenta, ¿no?, a gente que tiene dinero, se sienta con ellos, intenta convencerlos, ¿no? Para esto hay que valer. Realmente el cine, la actividad cinematográfica es una parte muy, muy desagradable y muy... pedir dinero, convencer por dinero, aunque en esa época en Hollywood tenía su parte divertida y su parte de expedición y de engaño y de embaucar a otros, pero bueno, es decir, no deja de ser terrible. Y en esas dos primeras películas, él se da cuenta de una cosa que le va a acompañar ya para toda su vida, y es que él necesita dinero. Él necesita dos cosas: dinero para ser independiente, para no depender, y con ello libertad para crear. Eso lo va a acompañar siempre, ¿no? La búsqueda. Él, por ejemplo, podría haber sido un cineasta, un artista mucho más de expresión artística, aunque tiene algunas películas que, ojo. Sin embargo, siempre acompañó sus proyectos de una gran expectativa económica. Él necesitaba ganar mucho dinero y necesitaba el poder que da ser negocio para otros, ¿no? Es decir, al ser una mina de oro, los otros te quieren y los otros quieren invertir en tus películas y los otros quieren trabajar contigo. Entonces, él de eso se dio cuenta en estas dos primeras películas, sobre todo cuando vio que, el cine en ese apartado
es un mundo cruel, es un mundo de humillaciones, es un mundo de en el que de engaños, ¿no? En el cual llegas a un trato, pero el otro lo rompe, ¿no? Y te quedas sin nada de lo que tenías previsto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte que es cuando por fin hace Senderos de Gloria. Senderos de Gloria es su primera buena película y es la película en la que conoce a Kirk Douglas. Es una película que rodan en Alemania, en unos estudios alemanes, porque en Estados Unidos era más caro. Se van a Alemania y es la película en la que conoce a su mujer, que hace un papelito, canta al final de la película. Y es la película en la que él demuestra que es capaz, en ese caso con un presupuesto bastante normal, de dirigir a grandes equipos. Estamos hablando de una película bélica, rodaje duro, con barro, en fin, es una película muy, muy complicada de hacer. Y bueno, él ahí demuestra que esas dotes que decía antes de líder casi militar, ¿no? Después de esta película, pues claro, quiero ir rápido por aquí porque luego tenemos que hablar de las películas que van a estar en el ciclo este, ¿no? Después inmediatamente de esta película, lo que sucede es que Kirk Douglas echa a director de la película que iba a ser, Thomas Mann, que la producía el propio Kirk Douglas. Es una época en la que los actores, ya luego eso se ha convertido en una norma en muchos casos, ¿no? Que las estrellas financian parte de la película, ¿no? Pero es una época en la que esas estrellas, ese tipo de estrellas como Kirk Douglas, eran realmente el motor de financiero, ¿no? De las películas. Entonces, eso significaba que tenías que rodar con alguien que era tu jefe y que además podía despedirte, ¿no? En este caso, pues, destituyó a Thomas Mann porque era un director ya mayor que no se dejaba manejar, tenía mucha experiencia. Kirk Douglas quería determinadas cosas y el director no quería, ¿no? Entonces, en ese contexto, la primera o segunda semana de rodaje, llega Stanley Kubrick. Se entiende que con mucha... muy empoderado por el propio Kirk Douglas, que lo había tenido en la anterior película, es decir, que si te quiero para esto es que, ¿no? Confío en ti. Y, pero claro, Kubrick llega sin conocer prácticamente el proyecto, es decir, llega allí y es una historia que él no ha escrito, en la que él no ha participado en el proyecto hasta ese momento, él llega directamente al rodaje, ¿no? Se encuentra con un director de fotografía, no recuerdo ahora el nombre, que le dice, a ver, ¿qué quieres? Y Stanley Kubrick le decía, esto, lo otro, lo demás allá. Vale, siéntate ahí y ahora vuelve. Entonces el tipo se iba, hacía lo que Kubrick y regresaba. Y Kubrick, claro, estamos hablando ahí fue donde, digamos, él empezó a demostrar quién era, ¿no? Esa fue su primera película de grandísimo presupuesto, ¿no? Espartaco. Y entonces acabó diciéndolo después de varias disputas, de varios encontronazos, hizo mediar a Kirk Douglas y él vio que aquello era suyo, es decir, que él era el director y entonces le dijo al director de fotografía, siéntate ahí, y se fue él a hacer la fotografía. Claro, era un tipo que sabía mucha fotografía porque había hecho eso durante varios años, ¿no? Entonces aquí tenemos un aspecto de Kubrick que es importante y es la relación de Kubrick con la fotografía, ¿no? Es decir, en su cine es muy importante la fotografía. Curiosamente, esa película ganó el Oscar a la mejor fotografía, que se lo dieron al que estaba sentado. Es decir, tampoco es que a Kubrick eso le importara, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa es ver cómo este hombre actúa. Se hace con esa película que era
un super mega presupuesto, y a partir de ahí intenta no bajarse nunca de esos presupuestos muy altos, ¿no? Vamos. Bueno, vamos con Lolita. A ver, Lolita ya como novela, Nabokov incluso se planteó publicarla de manera anónima. Era su primera novela en inglés, si no recuerdo mal, y fue un escándalo. Fue tachada de pornográfica, fue incluso en la siguiente edición, creo que fue en la segunda edición, escribe Nabokov una suerte de epílogo, haciéndose pasar por el personaje de la novela, ya que la novela es un diario de Humbert, pues digamos ese epílogo también lo escribe Humbert, ¿no? Pero luego realmente es Nabokov protestando y riéndose con un humor muy sutil sobre las críticas que ha recibido la novela, ¿no? Y diciendo, pornografía es otra cosa. La pornografía no necesita ningún aspecto estético. Es decir, precisamente la pornografía lo que hace es prescindir de todo lo estético y dejar solamente lo más básico, ¿no? Lo más, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente se ríe de los que han criticado, han llegado a decir absolutas barbaridades de la novela, y eso condiciona totalmente el proyecto de la película de Kubrick. Porque en Inglaterra en esa época pues hay una censura fuerte, sobre todo de tipo religioso. Hay asociaciones que están en la censura, que tienen que aceptar los proyectos, y si no aceptan los proyectos, la película no se exhibe directamente. Es decir, realmente era una cuestión de supervivencia. Es decir, si no censuras tu proyecto, no la haces, o la haces y te arruinas, ¿no? Directamente. Entonces, Kubrick, en el caso de Lolita, por ejemplo, él dice que posiblemente la película se vio lastrada por la censura, en el sentido de que, Humbert, en relación con Lolita, con esa chica aquí 14 y allí algo más, no, aquí 12 y allí 14. En esa relación, él no puede ser nada explícito con el tema sexual en la película, ¿no? Tiene que pasar, pero prácticamente no. Yo la he vuelto a ver y no. Hay un momento en el que se intuye que hay una elipsis en una habitación y dices, aquí ha pasado algo, pero incluso estando eso ahí, es tan sutil que realmente no se puede afirmar que realmente han tenido una relación sexual, ¿no? Sin embargo, la novela sí, y en la historia de la película también se supone, o está elíptico, ¿no? Está escondido. Sin embargo, eso lo que hace es que en la novela la sorpresa final es que este tipo que Nabokov ha mostrado sexualmente atraído, enloquecido por esta niña, la sorpresa es que al final el lector descubre que es que está enamorado. Sin embargo, en la película esto no es así. La película, lo que dice Kubrick es, claro, al no poder mostrar el sexo, ya no hay sorpresa al final con que esté enamorado. El público llegó a la conclusión de que él está enamorado de ella desde muy pronto, ¿no? Con lo cual, eso cambia completamente la lectura de la película y de la novela, ¿no?
¿Alguna vez visto Lolita? Sí. Sí. ¿Hace mucho? Sí. Bueno, si se acuerdan, a mí, a ver, yo la verdad es que he disfrutado mucho Lolita, verla otra vez. Me he reído mucho. Kubrick tiene, parece que no, porque lo rueda todo muy serio, pero hay siempre una retranca. Yo creo que solamente la última película, la de Eyes Wide Shut, no tiene ese humor. Pero por lo general tiene un sentido de humor que está por debajo, ¿no? Y lo he disfrutado mucho porque, por ejemplo, la primera parte en la que Lolita no sale prácticamente en la mitad de la película, Lolita empieza a partir de la mitad de la película. Antes de eso solamente la hemos visto en ese plano icónico de ella acostada, que mira, que está con los cascos prácticamente. La primera parte es de la madre de Lolita, ¿no? Que es una señora espantosa, que lo acosa sexualmente, que lo acosa, que está desproporcionadamente enamorada de él, sin que él haya hecho absolutamente nada para eso, ¿no? Y una mujer a la que él huye, se pasa huyendo media película de esta señora horrorosa que está todo el día a la carga con él, ¿no? Además, bueno, esto sería spoiler, no se los voy a hacer. Pero yo creo que una de las críticas que el libro sigue siendo hoy, el libro y la película sigue siendo hoy tan polémicos, por ejemplo, ha habido cancelaciones, hay un feminismo que está muy en contra de la novela. Yo recuerdo un debate en televisión, bueno, fue en el canal de Prisa, creo, el canal del País, entre Sergio del Molino y Freixas, porque Freixas había cargado contra la novela, había dicho que había que prácticamente prohibirla, y Sergio del Molino pues defendió, ¿no?, la lectura de la libertad de expresión al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo tan polémica esta historia porque es tan mala persona Humbert, se porta tan mal con la madre de Lolita, hace lo que yo percibo que a muchas mujeres les duele y las solivianta más, que es engañarla constantemente, ¿no? Ver que la persona quiere algo y él, sin embargo, decepciona completamente todo el tiempo sus expectativas, se ríe de ella, pero de una forma, ya llega un momento que es absolutamente explícito. En mitad de la película, Lolita se va, lo que hace la madre es mandarla a un campamento para quedarse a solas con él. Tenemos que decir que él está ahí porque es profesor en una universidad y ha alquilado una habitación en una casa que se alquilan habitaciones. Entonces ella aprovecha eso, echa a Lolita, porque Lolita es un estorbo para entablar más cercanía con él, y en ese momento le hace llegar una carta, ¿no? Algo escrito que él lee, justo está llorando porque Lolita se ha ido, porque Lolita, a la que prácticamente no hemos visto todavía, Lolita se ha ido y él está destrozado, se han despedido, ella ha corrido desde el coche hasta la primera planta y le ha dado un abrazo y le ha dicho algo así como, me esperarás o algo así, ¿no? Y él, bueno, destrozado, se tira en la cama, y en ese momento le llega este papelito que le da si no recuerdo mal, es la señora que limpia la casa y tal. Ella no está en la casa en ese momento. Y él lee, es una declaración de amor, en la cual le dice, si sigues en casa cuando yo llegue, eres mío para siempre. Si no quieres esto, vete. Entonces, él lee esto con un retrato de Lolita ahí al lado,
y empieza a reírse, a carcajearse, pero con un desprecio, es tal la humillación, esa risa de ese tipo sobre la madre de Lolita, que yo entiendo perfectamente que a una mujer le duela, sin duda. Más que todo lo que sucede con Lolita en la película, y en la novela es distinto, pero también. A ver, en esta época no había tanto problema como sí hay hoy con estar con una niña de 14 años. Mi propia abuela se casó con 14 años con un señor de 30, tuvieron 9 hijos y lo amó toda la vida, ¿no? Es decir, eso fue en el 36. Es decir, estamos hablando aquí esto es 62 ya, o sea. Básicamente la historia de Lolita finalmente es la historia de alguien que se enamora, digo en la película, de alguien que se enamora, de una niña que es perversa, que muy pronto empieza a jugar, a seducir a los hombres. De hecho, Lolita, esto es un poquito spoiler, me van a perdonar, pero Lolita desde el principio lo está engañando. Le está haciendo ver que está con él, pero no está con él. Está con él y está con otra persona, ¿no? Aquí también en Lolita se fijarán, cuando vean la película, hay algo muy que es relevante de esta historia. Es el personaje de nunca me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama el actor del Guateque? Peter Sellers. En esta época Kubrick estaba absolutamente enamorado de Peter Sellers, del talento que tenía para improvisar diálogos, escenas y demás. De hecho la crítica le acusó de estar demasiado tomado por Peter Sellers, ¿no? Como que Peter Sellers influía demasiado en su trabajo, ¿no? Y las secuencias con Peter Sellers son todas absolutamente hilarantes, chocantes, extrañas. Ellos habían trabajado en Teléfono Rojo y había sido también un despiporre impresionante. Entonces, aquí, curiosamente, el final de la novela de Lolita, lo que hace Kubrick es que empieza con una escena, abre la película con una escena en la cual Humbert llega a una casa que está destartalada por fiestas, una especie como de pequeño castillo, ¿no? Allí en Nuevo México era la casa. Y llega gritando su nombre, el nombre del personaje no me acuerdo ahora, y le pregunta por Lolita, ¿no? Y Peter Sellers se intenta salir está borracho, aparece debajo de una colcha, estaba dormido ahí debajo en un sillón, se pone a tocar el piano. O sea, eso marca completamente el tono de la película, y yo diría que por eso podemos decir que Lolita en realidad es una comedia. Está de principio a fin contada como una comedia, como algo divertido, como algo en cierta manera ligero, en cierta manera porque Kubrick no deja de contar las historias muy seriamente, es decir, él es muy adusto, ¿no? cuando rueda, pero
el humor está ahí, y desde luego la participación de Peter Sellers la convierte totalmente en un disparate, porque estamos ante un hombre, Humbert Humbert, que es un señor espantoso, un señor capaz de lo peor, y sin embargo hay alguien que es todavía peor que él, que es Peter Sellers. Y de hecho Lolita le dice, no, nunca he amado a nadie como él. En ese momento Humbert se derrumba. Les voy a contar el final, no se preocupen. Ver las películas con spoiler a mí no me resta nada. No me importa saber de antemano. Espero que a ustedes tampoco. El final es que Lolita desaparece. Él no sabe dónde está durante varios años y finalmente le llega una carta de Lolita. El desesperado lo ha buscado por todos lados. Y en esa carta dice, estoy embarazada, no tenemos dinero, por favor, ayúdame. Entonces él se presenta en la casa, tiene un marido joven, descerebrado, horroroso. Lolita se ha convertido en su madre. Es una señora tan horrorosa como su madre. Y eso es lo terrible de esta historia que nos cuenta Kubrick, es que vemos a una persona que está descendiendo a los infiernos por amor, persiguiendo el amor, pero no puede detener la juventud de Lolita. Lolita va a ser adulta. Cuando Lolita empieza a ir al instituto, él empieza a estar celosísimo de los compañeros de instituto y empieza a ser una persona controladora, que la persigue, que la espía, que cada paso que da Lolita en su crecimiento, él lo padece porque la está perdiendo, ¿no? Está perdiendo esa maravilla, esa juventud, esa frescura. Bueno, pues al final lo que sucede es que Lolita se convierte en su madre y es una señora espantosa, ¿no? Que va a ser una persona mediocre, ¿no? Se ha convertido en la mediocridad absoluta, ¿no? Bueno, esta creo que es la película, no sé en qué orden las van a ver, pero esta película es del 62 y la siguiente película que hizo cronológicamente, de las que ustedes van a ver, va a ser 2001, Odisea del Espacio. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos, ¿no? Sí, quedan 3 películas. 2001, una Odisea del Espacio. Bueno, aquí empezamos a tener clara ya una cosa, y es que Kubrick no es es un director que no sabe escribir. Que esto se lo dice él al guionista de su última película. Es decir, sé muy bien que yo no soy escritor, que nunca he sido escritor. Entonces, él siempre depende de un material previo, de un material literario, o de que alguien escriba algo pedido por él en la dirección que él quiere, ¿no? Por eso Lolita, ¿no? Lolita, un detalle importante es que él consigue que Nabokov escriba el guión, el primer guión de la película, ¿no? Y Nabokov presenta un guión de casi 300 páginas. Rodar eso hubiese sido 4 Lolitas o 5, algo completamente inviable que no era posible, ¿no? Y entonces Kubrick lo que hizo fue él mismo quitar y quedarse con lo que él quería, ¿no? Esto sería ya una constante también del trabajo de él con los materiales que recibía. En el caso de Odisea del Espacio, él empieza a investigar sobre esto. Lo que pide a sus colaboradores es: quiero leer absolutamente todas las novelas de ciencia ficción que hay.
en esa época no era tan difícil como hoy, claro, era más fácil localizarlas, había menos. Era una época en la que se escribía mucha ciencia ficción, había bastantes autores, él quería conocerlos a todos, y era una época en la que los efectos especiales, estamos hablando de 1966, 67, de pronto se empezaron a hacer películas con unos efectos especiales espectaculares, sobre todo en Japón. De ahí una de las primeras películas que digamos, pegaron con el tema de los efectos especiales fue Godzilla, que luego se han hecho secuelas y tal, ¿no? Pero también en Estados Unidos había mucho cine de locos de bajo presupuesto que hacían ciencia ficción, cosas muy ridículas, espantosas. Entonces hay un amigo, un colaborador de Kubrick que le habla de Clarke. No me acuerdo del nombre de Clarke. Es Arthur Clarke, que es el escritor, es un tipo que estaba en la India, que tenía fama de escondido, de huraño, igual que Kubrick. Pero bueno, se lo vende. El amigo de Kubrick era amigo íntimo de Clarke y se lo vende y bueno, vale, acepta verse con él y le envía unos telegramas a la India y bueno, consigue ponerlos en contacto, ¿no? Kubrick empieza a leer novelas de él, le llama la atención finalmente un cuento breve que tiene un par de elementos que luego si por lo visto están en la película, yo no me acuerdo qué elementos eran. Sí, algo relacionado con una civilización, o sea, con el momento de contacto con una civilización extraterrestre y demás. Bueno, el caso es que, para no hacer el cuento largo, como dice mi amigo Fernando León, estamos en un momento de la historia en la cual estaba la carrera espacial, ¿no?, en la Guerra Fría a tope. Ya estaba viendo los primeros alunizajes y estamos hablando de que la película es del 68, el hombre llegó a la luna en el 69, es decir, Kubrick iba por delante de la ciencia, es decir, él estudió todo eso porque era un director que necesitaba, para tener algo así, él necesitaba con anterioridad tener absolutamente todo el conocimiento sobre eso, sobre lo que iba a hablar, ¿no? Y esto a mí me parece que es posiblemente lo que más define a Kubrick como artista. Es que cuando se encuentra con un tema como este, él va hasta el final. Él no se conforma con hacer una película comercial. Es una película comercial en el sentido de que en el momento en el que está hecha iba a ser sí o sí un espectáculo, pero ¿cómo decirlo? Las aspiraciones artísticas que hay en esta película son de artistas de altísimo nivel, ¿no? Es decir, es una película que intenta hablar de la esencia absoluta del ser humano. Entonces, por eso empieza con unos monos o unos homínidos que lo que sucede en ese prólogo de la película, lo que sucede es algo que siempre nos preguntamos cómo se produjo, ¿no? ¿En qué momento un mono pasó a ser algo que ya no era un mono, que ya era una persona? O sea, contar eso, imaginar eso, ya es de una sofisticación. Curiosamente, en esta época también empezó a publicar sus libros René Girard, que es era crítico literario, pero bueno, hizo toda una teoría sobre
la violencia mimética. La violencia es algo que cuando alguien golpea, lo normal es que haya otro golpe de vuelta, ¿no? De una forma muy básica, pero él habla del deseo mimético, de la violencia mimética, y a través de esa teoría va a los mitos anteriores a los mitos griegos y latinos, descubre que seguramente había detrás de cada uno de los mitos una violencia real, es decir, que realmente había habido una persecución, y de ahí llega hasta ese primer momento que cuenta Kubrick en esta película. Curiosamente, por esta misma época. Es decir, ese momento en el cual ustedes saben que si dos leones quieren lo mismo, se pelean, pero nunca hasta la muerte. Siempre hay es la ley del más fuerte, precisamente es la ley del que no mata al otro, porque en cuanto uno demuestra ser más fuerte, el que es más débil simplemente se va, y el que es más fuerte lo deja irse, y ya está. Ya hemos peleado por lo que queríamos, es tuyo, yo me voy. Sin embargo, con el ser humano esto es completamente diferente, porque el ser humano, después de ese paso que da el mono en la primera parte de Odisea del Espacio, se da cuenta el ser humano de que la violencia no se detiene. Los dos monos quieren la misma cosa, se pelean por ella, uno gana, el otro pierde, si queda vivo, se venga. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de continuar la violencia después de haber perdido. Y esa violencia no se detiene nunca, porque el otro, el que ha perdido, puede utilizar un veneno. El otro, el que ha perdido, puede juntar a otros e ir contra el que ganó, ¿no? Con lo cual, es un momento en el cual la humanidad necesita, ¿cómo decirlo? Necesita una estrategia para detener la violencia en algún momento, ¿no? Y ahí lo que sucede es que descubren que cuando muere un inocente, la violencia se detiene, ¿no? Y entonces lo que empieza a hacer el ser humano es a sacrificar a un inocente, separar la violencia, y finalmente ese inocente que se cree que es culpable en realidad, finalmente lo convierten en un dios, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen todos los dioses que conocemos. Bueno, después de esta pequeña digresión, básicamente lo cuento para que veamos hasta qué punto Kubrick está metiéndose en un tema, no ha sido tratado nunca en el cine. Es de una sofisticación y de una elevación intelectual descomunal, pero es que además, en su película de ciencia ficción, llega realmente hasta el infinito. Es decir, su película abarca un periodo de historia en el futuro, en 2001, ya es nuestro pasado, pero lleva al ser humano a ese momento completamente opuesto al de los monos, en el cual vuelve a suceder que el ser humano da un paso hacia, ¿no? Es decir, una de las condiciones del artista realmente es retarse con la realidad, precisamente allí donde ya no se entiende, precisamente allí donde ya el conocimiento del ser humano no alcanza, ¿no? Entonces hace falta la poesía, entonces hace falta un relato que te sitúe en esa frontera de lo desconocido, ¿no? Odisea del Espacio es exactamente eso, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de reto artístico extraordinario, ¿no? ¿Qué pasó con
con Odisea? Pues tenían previsto hacer un estreno con científicos dando entrevistas, tenía previsto un montón de historias con astrónomos, astronautas, en fin, y todo eso se truncó en los primeros pases de la película en Estados Unidos. Resulta que las críticas de esos primeros pases fueron demoledoras. La película es aburrida, es demasiado larga, la gente de los pases se levantaba y daba la espalda. Eso le dolió a Kubrick en el alma, ¿no? Porque la última imagen de Odisea es una especie de feto universal que regresa, ¿no? De ese confín, ¿no? Ha sido creado el ser humano nuevo, ¿no? El más avanzado, y vuelve, regresa, regresa por el espacio esa especie de feto, y la gente les daba la espalda, iban caminando por el pasillo con eso, con el final sucediendo ahí. Eso que era de una trascendencia, de un mensaje, ¿no? Es decir, toda la película tenía sentido por mostrarle al espectador que cómo podría ser ese momento en el cual el ser humano diese el salto hacia el futuro, ¿no? Pues ese momento la gente estaba caminando. Total, que este hombre lo que hizo fue, viendo las críticas y viendo, se fue a los bajos del estudio, donde tenía la moviola para montar, y le quitó 19 minutos a la película. Le quitó, yo creo que acertadamente, una parte de cuando la astronauta tiene que salir afuera a comprobar en el espacio una avería que hay, que tiene que sacar una pieza, poner otra. Eso lo había contado con tal minuciosidad como el niño que montaba y desmontaba ¿no? Es decir, al milímetro. Y claro, eso era larguísimo, ¿no? Ya es largo tal como está. Total, bueno, 19 minutos. La película, aún hoy, depende del espectador que sea, dirá, es aburrida, es larga y no la entiendo, ¿no? Es decir, realmente eso, bueno, igual le salvó alguna cosa respecto del público en ese momento. Sin embargo, la película fue un éxito, fue una grandísima inversión de dinero, tenían que conseguir una recaudación muy importante y la triplicaron. Es decir, esos augurios de los primeros días, la película tenía tantos elementos de venta, era tan novedosa, era tan excepcional, ¿no? Es decir, situarte en el espacio, llegar hasta el infinito, ¿no? Que es lo que hace la película al final, ¿no? Llegar hasta el infinito. Eso es que incluso aburriéndose la gente, e incluso saliendo la gente de la sala diciendo no he entendido nada, porque hace falta tener una cierta cultura para entender esta película. Realmente es un reto cultural, es posiblemente su película más ambiciosa, ¿no? Hay otra cosa, hay otro aspecto también de Odisea que es muy evidente. El creador de historias normalmente es un contador de la historia del ser humano en la Tierra, ¿no? Es decir, esto lo decía William Saroyan, un escritor de origen armenio que se crió en Estados Unidos, un cuentista maravilloso, decía contar la historia del ser humano en la Tierra, ¿no? Y Odisea, si lo piensan bien, es un proyecto que Kubrick hace justo en el momento en el que todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo está investigando sobre eso. Todo el mundo está interesado
en la carrera espacial, digamos que él cuenta, en el momento en el que se está produciendo, cuenta la historia del hombre en la Tierra y la proyecta hacia el futuro, ¿no? Que eso es algo que pocos creadores son capaces de hacer, ¿no? Es decir, no solo contar, porque bueno, podemos certificar de una manera periodística qué es lo que está sucediendo, pero otra cosa muy distinta es contar una historia poderosa que nos enseñe, que nos muestre el conocimiento que eso supone, ¿no? Que supone contar esa historia y cómo eso se proyecta hacia el futuro, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. La naranja mecánica. ¿Alguien ha visto la naranja mecánica? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Y qué recuerdan? Pues diferentes escenas, porque bueno, si no la ha visto la gente tampoco podemos hacer spoiler, pero hay dos sobre todo. Una evidentemente es la de la violación de la señora cuando ellos entran en la casa. Y otra que también me impresiona mucho es precisamente cuando a él, de cara a reconvertirle en un ser que se supone que más humano, pues le están sacando películas para que, por el tratamiento que le están haciendo, y viendo cosas horribles, que él se pone como a llorar y demás, para intentar, ¿no? Bueno. Porque, o sea, ponerle más violencia precisamente para que él deje de ser violento. Esto es curioso porque Kubrick tiende, yo percibo en varias películas que tiende a contar normalmente historias de descenso a los infiernos, ¿no? Es decir, el personaje empieza en un sitio y a medida que avanza, peor y peor y peor y peor, ¿no? Esto además le viene muy bien porque él tiene una idea del arte cinematográfico como algo que tiene que ser siempre entretenido, y curiosamente le acusan de aburrido en el caso de Odisea, ¿no? Pero claro, Odisea del espacio no tiene prácticamente diálogos. Los pocos momentos de diálogos que hay de Odisea son de momentos en los que se muestra un poquito de cómo es la gente en la Tierra, y son precisamente las escenas que más han envejecido mal de la película, porque tú ves la película hoy y son personas de los años 50. Y claro, es decir, ya, esas personas no concuerdan con la historia del espacio de 2001 y tal, ¿no? O sea, claro, él no podía dirigirlas a lo mejor como otra cosa que personas no sabía, no fue capaz de imaginar cómo iba a ser la gente en 2001, ¿no? Entonces retrató en esas poquitas escenas gente que era de esos años, ¿no? Pero él tiene esta concepción del cine como algo que tiene que ser entretenido, y para eso siempre él tiene clarísimo, lo dice en muchas entrevistas. Voy a mostrarles otra cosa de las que he traído. Aquí hay una entrevista. Estos son los archivos personales de él. Eran las cosas que él tenía archivadas cuando murió. Y claro, eran sus entrevistas, alguna cosa que había escrito, en fin. Y en una de las entrevistas él dice muy claramente, es decir, el cine tiene que haber conflicto, porque si no, no hay entretenimiento, ¿no? Y la gente va a ver gente y va a ver que suceden cosas, ¿no? Entonces, esta película empieza con una pandilla de golfos, maleducados, gente que se ha educado en familias que les han permitido todo, ¿no? Es una de las películas de Kubrick en las que demuestra esa capacidad que tenía enorme para generar
imágenes icónicas, ¿no? La primera imagen de la naranja mecánica es icónica, es imposible. Una imagen icónica es una imagen casi sagrada, ¿no? Kubrick era capaz, por su capacidad fotográfica y por su capacidad para convertir las imágenes en narración en sí mismas, es decir, sin necesidad de nada más que la imagen ya estaba contando, ¿no? Tiene esta capacidad casi religiosa, ¿no? Y bueno, esta cuadrilla de maleantes que violan, asaltan, salen todas las noches a machacar a mendigos, a entrar en casas de gente rica y hacer las peores tropelías y por supuesto robar. Hay una escena muy característica de esa primera parte de la película, es que van a violar a una chica en grupo y en ese momento aparece otro grupo y dejan que la chica se vaya porque les apetece más pelearse con el otro grupo, ¿no? Peleas horribles en las cuales muy sangrientas y muy desagradables, ¿no? Entonces, lo que plantea Kubrick en esta película es una película sobre la violencia, ¿no? Y empieza con la violencia gratuita, despiadada, una violencia gratuita. No es necesario nada de lo que hace esta gente. Pero ese descenso a los infiernos, es decir, los conflictos en el cine de Kubrick es muy evidente, llegan nuevamente como complicación del personaje, ¿no? Es decir, un personaje que lleva una trayectoria, complicación, ¿no? Y se va produciendo el descenso. Bueno, complicación, acaba detenido y encarcelado, ¿no? Y hay venga, no voy a hacer spoiler. Lo que pasa en la segunda parte de la película es que la violencia esa de ser humano, digamos, maleducado, imbécil, pasamos a la violencia del Estado, que es terrorífica, es casi peor que la otra, ¿no? Justo en medio, cuando el personaje ese tiene que entrar en la cárcel, Kubrick, con mucho sentido del humor, pone a un carcelero, que es el que le dice, deje aquí las llaves, deje aquí, quítese la ropa, con el bigotito nazi, si se acuerdan. Entonces, claro, había sido el Holocausto, estamos hablando del año 72, bueno, 25 años. O sea, se estaba todavía sabiendo lo que había sucedido en el Holocausto. Entonces, esta película tiene que ver en parte con eso, por otra razón, y es porque todo lo que viene por parte del Estado con este recluso, si te fijas, es un poco lo que hacían los nazis, de investigar sobre las mismas personas cosas atroces, ¿no? Y entonces, bueno, digamos la segunda parte de la película. A mí esta es de las películas posiblemente que menos me interesan de las que van a ver. Creo que tiene una interpretación difícil. Finalmente no sabes qué es lo que te ha querido contar Kubrick, salvo que la película va sobre la violencia y que pasa de la violencia entre pares a la violencia del Estado sobre el individuo, ¿no? Es una advertencia, posiblemente, está influida porque seguramente en esa época todo lo que tenía que ver con Pavlov, ¿no? El condicionamiento directo, el perro de Pavlov, el perro que saliva cuando ve comida, todo eso está en esa parte de la historia, ¿no? A él le abren los ojos, le ponen pinzas para que no los pueda cerrar y le obligan a ver atrocidades.
de tal manera que se entiende que eso va a obligar a la persona a no ser capaz de una atrocidad más. Lo van a saturar de tal modo que no va a ser capaz. Yo tengo que decir, me acabo de acordar, que en cierto sentido yo he tenido esta experiencia, porque yo cuando era niño en Canarias, nosotros nos criamos muy al aire libre, y una de las cosas que me van a perdonar que hacíamos, nosotros crecimos matando muchos lagartos, hacíamos eso. Hoy, como adulto, es algo que me horripila, que me parece espantoso, ¿no? Es decir, veo un lagarto pisado en la carretera y me... Pero los niños que éramos, claro, experimentábamos a ver qué era eso de la muerte, qué era eso de la vida y qué era eso de la muerte, pues haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente te vacuna, ¿no? Te hace, efectivamente yo sí creo que parte de la teoría es verdad, es decir, las atrocidades lo que hacen es que, en fin, las aborrezcas, ¿no? Y lo primero que te enseña el ver cosas terribles es a no llegar hasta ahí. Pero ojo, cuando te suceden cosas horribles y te perpetran cosas terribles, normalmente esa persona luego es capaz de llegar a esa frontera. Porque a mí si yo he sido capaz de soportarlo, ahora te toca a ti, ¿no? Es decir, el mal también se difunde de alguna manera de ese modo, ¿no? Bueno, hemos dicho lo de las imágenes icónicas. En esta película hay varias. En Odisea del espacio es brutal, ¿no? La cantidad de imágenes icónicas que hay. Y bueno, ya yo creo que por tiempo deberíamos ir terminando. Entonces, Eyes Wide Shut, voy rápidamente. Eyes Wide Shut es la última película de Kubrick. Esta película es del año 1999. Yo precisamente en ese momento era crítico de cine de un periódico e hice la crítica de esta película. Que está en este librito, ¿no? Con críticas de esos años, 99, 2000, 2001. Y esta mañana, al coger el libro para traerlo, con todos los demás, digo, bueno, voy a leer qué es lo que dije de Eyes Wide Shut. Yo recordaba que la crítica no había sido positiva. A mí la película no me convenció. Y la verdad es que me he reído mucho con y estoy de acuerdo, porque claro, en el momento de hacer la crítica tú ves la película el jueves en un pase de prensa, el jueves o el viernes. Las críticas estas salían el domingo. Bueno, yo escribía la crítica el sábado por la mañana y el domingo salía publicada. No había no había que tomar posición sobre la película, porque de eso se trata. Lo único es que, aunque tú escribas negativamente una película, lo tienes que hacer de un modo que realmente a la gente que lea la crítica diga, quiero ver la película para ver si esto es verdad, ¿no? O sea, que realmente una crítica negativa tiene que seducir también al espectador a ver la película. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Porque digamos que está en el sesgo negativo, pero también concediéndole todo el prestigio y toda la genialidad y todo el trabajo que hay detrás de una película como Eyes Wide Shut. Sobre esta película tenemos la suerte de contar con un libro de Frederick Raphael, que fue el guionista de la película finalmente. Y es muy interesante este libro. Yo fui guionista entre el 95 y 2005. Y lo que cuenta él del trabajo con Kubrick, todas esas experiencias
las he tenido yo aquí en España a otro nivel, con directores que no eran Kubrick, evidentemente. Bueno, uno de esos directores con los que trabajé era un holandés, se llama George Wisser, hizo una película basada en una novela de José Saramago, La balsa de piedra, con Federico Lupi y tal. Y ese director holandés había hecho en Holanda una película que se llamaba The Vanishing, secuestrada creo que era. Y él contaba, luego la hizo en Estados Unidos, pero la versión de Estados Unidos, que es la que yo he visto, es una especie de como de TV movie, una película de bajo presupuesto, no, una película casi para verla a mediodía, ¿no? Pero la que hizo en Holanda, y esto dice mucho de cómo era Kubrick, pues una noche George Wisser coge el teléfono, hola, soy Stanley Kubrick, y quería hablar de The Vanishing, dice, es la película más terrorífica que he visto yo en mi vida. Bueno, y esto lo iba contando George Wisser, es orgulloso, encantado, en cada reunión hablaba de Kubrick. Aquí se ve muy claramente, pero claro, un testimonio tan directo de alguien que estaba trabajando con él, era la persona que recibía las llamadas a las 12 de la noche y tenía que psicoanalizar a Kubrick sobre lo que había que hacer o no había que hacer con el guión, sobre, en fin, sus dudas existenciales y todo. Entonces, aquí cuenta Frederick Raphael una relación absolutamente tortuosa con Kubrick, con un Kubrick que, ¿cómo decirlo? Kubrick necesitaba sí o sí tener absolutamente sometido al guionista. O sea, la relación era una relación muy dura, muy desagradable para la persona que estaba escribiendo para él, siempre. Porque él entendía que tenía que conseguir a través de esa persona lo que él quería. Y para eso tenía que poner a la persona al límite de su capacidad, al límite psicológico. Esa persona tenía que sentirse que estaba trabajando para él y que no podía hacer ni pensar otra cosa que fuera trabajar para él, ¿no? Y eso es algo que yo he visto, yo también he sufrido en algún momento. Las llamadas intempestivas, las conversaciones banales que no van a ningún lado, pero se está enredando para ver si por algún lado aparece algo, una idea. En un momento determinado, Frederick Raphael ya había escrito y le había pasado material, y se da cuenta de que esta historia está basada, lo que está pretendiendo escribir Kubrick, está basado en una novela de Arthur Schnitzler, aquí se traduce como Relato Soñado. Yo la leí hace 20 y pico años. Y tengo que decir que la novela no tiene el puritanismo que tiene la película. Él se da cuenta de que es este relato lo que está intentando Kubrick, que él escriba sin saber que está escribiendo este relato, lo cual es de una perversidad. Todo era perverso realmente en las relaciones de Kubrick con el trabajo, ¿no? Y entonces le dice, pero este es relato soñado, y Kubrick coge un enfado furibundo, porque para él era importantísimo en ese momento que él no supiera que estaba escribiendo eso, porque Kubrick, precisamente el no ser capaz de escribir, el no ser escritor, le obliga
a tratar de conseguirlo a través de otro, ¿no? Entonces, digamos que él trataba al guionista como una especie de instrumento a través del cual él va a conseguir escribir una historia, ¿no? Él tiene que conseguir que esa historia sea suya, no del guionista. Y todo el sometimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú escribes, pero tú no eres el autor. Es muy complicado. De hecho, Kubrick en un momento determinado le dice en una conversación telefónica, ya, pero yo sé que tú no das el 100% porque nadie daría el 100% para una obra que va a ser de otro. Era una relación incluso violenta en la cual el guionista se sentía sometido, todos los días quería irse, pero al mismo tiempo todos los días decía, pero es Kubrick. Una cosa interesante de incluso lo despide momentáneamente, incluye a otro guionista, se carga al otro guionista, vuelve a él, y finalmente se queda con él, lo cual él entiende que es es el máximo halago que hay, ¿no? Pero es curioso, el tipo un segundo. A veces me pasa esto, que se me va todo me fundo. Sí, Kubrick vive en Londres en una casa apartada en las afueras, ¿no? Entonces él invita a Frédéric Raphael solamente en 2 ocasiones, una bastante al principio y otra cuando ya Frédéric Raphael le ha enviado, digamos que ha entregado el guión, ¿no? Después de haber escrito miles de páginas, porque para Kubrick llegar a lo que él quiere, lo que necesita es que escriba mucho, y se lo pase, lo lee, lo tira, lo tacha, finalmente le entrega un guión y pasan unos meses en los cuales va avanzando el tema de la financiación de la película, va quedando claro que la película que va a ser Kubrick después de muchos años, son casi 10 años, va a ser Eyes Wide Shut, y ya se empieza a hablar del casting, y ahí Kubrick invita a su casa a Frédéric Raphael, como siempre lo va a buscar un coche, lo trae a la casa. Cuando llega, se extraña de que Kubrick es un poco más amable de lo habitual. Lo lleva a un salón, de hecho le pregunta, en la conversación banal, Frédéric Raphael le pregunta por el casting, y Tom Cruise, y qué bien, ¿no? Y tal, y sí, estuvieron antes de ayer aquí sentados, ahí en ese sillón, vinieron en helicóptero. Frédéric Raphael comenta, uy, qué modestos, ¿no? Y lo sienta ahí, le da el guión, le dice, léelo, dime qué es lo que te parece, y se marcha, ¿no? Claro, ahí Frédéric Raphael dice, a ver, esta es la mía, es decir, por fin, un momento de poder, voy a poder juzgar al maestro, al genio, ¿no? Aquí está lo que él ha hecho con el guión que yo le he entregado, ¿no? La primera empieza a leer, empieza a poner notas, no, espantoso, qué horror, de verdad tiene que ser esto, de verdad tiene que decir esto. Entonces, la primera lectura, digamos que negativa, no le gusta, le parece incluso bochornosas algunas cosas. Y entonces se plantea si coger el teléfono y llamarlo, ¿no? Porque él tiene que coger el teléfono y llamarlo al teléfono en el que está Kubrick, o volver a leer el guión. Entonces dice,
¿para qué me ha traído aquí? ¿Por qué era necesario que me enseñe lo que él quiere hacer? Lo que ha escrito a partir de lo que yo he escrito. Entonces dice, voy a leerlo otra vez. Y ahora sí, a saco. Y anotaciones furibundas, machacando absolutamente el guión, tachándolo de ridículo. A él le parecía que era ñoño, que tenía cosas que eran absolutamente risibles. Bueno, curiosamente, ya termina la segunda lectura, ya coge el teléfono, lo llama, y se encuentra con un Kubrick, empieza a machacarlo, ¿no? Página a página, cada una de las cosas, no. Y se encuentra con un Kubrick que es comprensivo, que lo primero que le dice es, yo ya sé que no soy escritor. O sea, una humildad inconcebible para una persona que era tachada de todo lo contrario, ¿no? De soberbio. La mujer de Kubrick le decía, por favor, concede entrevistas y explica cómo eres, porque tú no eres tan mala persona como dicen. Y él eso lo dio por perdido, porque dice, no, es que si dicen lo que quieren, es que no. Además, él sabía que no hacía falta que él saliera a hablar para promocionar sus películas. Hoy en día, cualquier cosa que haces tienes que estar sobre promocionándola en redes. ¿No? Él sabía que lo mejor se podía hacerlo, era realmente un lujo, ¿no? Poder estar tranquilo en casa mientras la película lleva su recorrido, los espectadores dicen, la crítica dice, y todos, entre todos, hacen la promoción, ¿no? La productora pone publicidad y ya está, ¿no? Acaba, o sea, le da una paliza. Y Kubrick acepta la paliza y le dice, bueno, harás una versión. Ya sé que está fuera de contrato, pero bueno, puedo hablar con la productora y que te hagan otro pago. No, yo la hago, yo encantado, si quieres que haga otra versión, la hago. Y entonces van saliendo hacia la calle y por primera vez Kubrick tiene un gesto de humanidad con el guionista y dice, pone la mano encima. El guionista dice, joder, es cariño de verdad. Y dice, Frederick, no nos ha ido mal del todo, ¿verdad? Como diciendo, bueno. Claro, en este momento él está esperando también que Frederick haga la mejor versión definitiva del guión, que ya no hay posibilidad de más trabajo en el guión, porque ya están en preproducción, ya tiene fecha de rodaje, la fecha de rodaje es en agosto, al final se rueda en octubre, creo. Entonces él sabe que lo que necesita es que coja el guión. Frederick le dice, con este estilo, ¿no? Es decir, nada de acotaciones, lo mínimo, sin literatura, vale. Y nada, Frederick se va y esa es la última vez que lo ve. Se hace la película. Bueno, sobre la película muy brevemente, porque ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Podemos? Sí. Bueno. Sobre la película. Bueno, esta vez ¿ha habido alguien que la haya visto aquí? 1, 2, 3, sí, 4. Bueno, esta es una película. A ver, cuando Frederick Rafael, el guionista, que era un escritor con mucha experiencia y también con experiencia literaria y tal, decía que le parecía absolutamente ridículo, que había pillado en falta al genio, que aquello era lamentable, que el guión incluso era risible por partes y tal. Pues viendo la película, hombre, la película está bien, no, producción, ¿no? La elección del casting
tenemos que darnos cuenta de que realmente es un casting que se hace no solo porque eran estrellas y una pareja conocida y eso iba a ser muy positivo para la promoción de la película y para que la gente fuera al cine, es decir, no solo por una cuestión económica, realmente es una decisión que Kubrick toma porque le va muy bien a la historia que va a contar, que es la historia de una pareja de alto nivel que se resquebraja por una pequeña tontería relacionada con la sexualidad, ¿no? Con el sexo, es decir, se resquebraja y empieza el personaje masculino a buscar cómo resarcirse, ¿no? De esa infidelidad que no ha sido tal, pero que él se imagina constantemente, ¿no? Cada vez que el personaje masculino está cerca de cometer el adulterio, algo sucede y no lo consuma. Y esto, a medida que avanza la película, una película con una estética órfica, es decir, ese descenso a los infiernos que decíamos que Kubrick es tan proclive, es muy evidente en esta película que está relacionado con Orfeo, ¿no? Con el descenso a los infiernos de Orfeo, ¿no? Ese infierno finalmente es esa casa, ¿no? Llena de hombres y mujeres que están practicando sexo y tal. Lo que a mí me decepciona de esta película es el puritanismo, ¿no? Es una película de un puritanismo. Él es judío, sin embargo, aquí en esta película es absolutamente protestante, ¿no? Es enfrenta el tema de la sexualidad y el tema del engaño de una forma que es completamente puritana, ¿no? No existe la posibilidad de perdón. Si cometes adulterio, es prácticamente el fin de ti como humano, ¿no? Te vas a deshacer e incluso en un momento determinado lo salva, a Tom Cruise lo salva de no haberse contagiado de SIDA, gracias a que algo se interpuso y finalmente no consumó el adulterio. Es decir, la película está plagada de un puritanismo que efectivamente yo creo que es risible y que bueno, con el cual yo no puedo, digamos, conectar, ¿no? No es mi cultura, es de un moralismo en sí, de toda la historia, lo que pretende es de un moralismo muy exacerbado, ¿no? Es verdad, él era un hombre de familia y bueno, esa era un poco su forma de entender posiblemente las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de las películas que van a ver. Quizás para terminar, pues una anécdota de cómo era Kubrick. Freddy Rafael cuenta que en un momento, en esa reunión final, le pregunta así, en una conversación banal, por el ajedrez. Creo que eres muy aficionado al ajedrez. Sí, incluso en una época ha sido algo muy serio para mí. Freddy Rafael le pregunta, pero ¿cuánto de serio ha sido? Bueno, de hecho, Kubrick cuando era jovencito, 20 años, apostaba cuando jugaba ajedrez y demás, ¿no? Entonces Kubrick le responde y dice, mira, una vez en una fiesta con un jeque
no dice el lugar, había, pues eso, estaba este jeque que me preguntó que si que había oído que yo jugaba al ajedrez y tal, y me retó delante de todo el mundo a jugar una partida con él. Y entonces, claro, ¿yo qué iba a hacer? Estaba todo el mundo delante, era el dueño de la casa. Bueno, nos metimos en una habitación y jugamos una partida. Y dice Freddy Rafael, ¿y lo ganaste? Dice, sí. Y entonces, no, pues el jeque, que había que jugar otra, ¿Y qué hiciste? Pues jugar otra, estaba en su casa. Entonces, dice, además, llevaba revólver. Y cuando me dijo que la segunda sí o sí, me enseñó el revólver, ¿no? Sí. Jugué la segunda y le ganaste. Sí. Y dice, claro, luego salimos de allí, de ese cuarto, a la fiesta, y todo el mundo preguntó qué tal había ido y tal, y todo el mundo expectante de cuál había sido el resultado de la... Y entonces el jeque le dijo a todo el mundo, él ganó una y yo otra. Dice, ¿y tú? Por supuesto me callé, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es como Kubrick, que es un personaje, una persona que no se deja nunca, o sea, que siempre tiene que estar por encima, llevar el poder de las situaciones, conseguir lo que quiere de los otros, que ha hecho gala de, ¿no? Que ha hecho, digamos, que ha estado en todas las situaciones posibles en las cuales, por ejemplo, había que de pronto había un guionista del que quería deshacerse y entonces le montaba un pollo extraordinario. Hablaba con él por teléfono y el guionista decía, no, es que tengo pasajes para Menorca, me voy a Menorca, no, con mi familia, no puedo, estás bajo contrato. Y realmente lo que quería Kubrick era echarlo. Entonces, de poner a las personas contra la pared continuamente. Pero cuando hay alguien que tiene la pistola, es decir, alguien que tiene más poder que él sabe agachar la cabeza y decir, vale. Y otra anécdota que cuenta Freddy Rafael también es que recuerda una de las películas que iba a hacer Kubrick, el director, pues allá poco después de Espartaco, y el actor principal y principal inversor era Marlon Brando. Y resulta que pasaban los meses y aquello no avanzaba. Y bueno, estaban en el estudio completamente cansados porque decían, bueno, pero este hombre, esto no tira, ¿no? Parecía como que Marlon Brando divagaba y aquello no iba, ¿no? Y un día Marlon Brando les pide a todos una reunión, se ponen en una mesa, todo el equipo, coge un cronómetro, Kubrick a su derecha y empieza a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, tiene cada uno de ustedes 3 minutos para decir qué es lo que les parece que va mal y qué es lo que hay que hacer. De 3 minutos. Entonces dice, Kubrick dice, es absolutamente absurdo esto, si el tipo se pone allí con el cronómetro, empezaba un técnico, el director de fotografía, a decir esto, lo otro, lo demás allá, y en cuanto se pasaba un segundo, se acabó, aunque no hubiese terminado de exponer y así va pasando por toda la mesa hasta que llega Kubrick, ¿no? Y Kubrick le dice, pero de verdad hay que hacer esto es un disparate, esto no, le dice a Marlon Brando, ¿no? Y Marlon Brando, en serio, ¿no? Por favor. Kubrick, no, esto no. ¿Pero por qué? Y Marlon Brando dice, Kubrick le dice, porque es una estupidez. Lo dice delante de todo el equipo, esto no sirve para nada, esto es estúpido, esto no va a ningún lugar. Entonces, Marlon Brando, completamente humillado por lo que le había dicho, porque se lo había dicho además de una forma autoritaria,
se levanta en silencio, se mete en un cuarto y todos dicen, bueno, pues ya saldrá, ¿no? Sí. Y pasan las horas y ¿no? Ellos esperando allí a que Marlon Brando saliera y no salió. Entonces Kubrick ahí se da cuenta de una cosa que él va a hacer muchas veces y que es bastante común en la industria. Marlon Brando lo que quería era cargarse a Kubrick para dirigir la película y es la única película que dirigió. Entonces, estos teatros, ¿no? Estos teatros humillantes, en los cuales alguien acaba destituido, donde tú tenías proyectado trabajar en una cosa y finalmente no trabajas, todo eso estaba en la industria. Y bueno, es parte del trabajo y de la personalidad de Kubrick el haber sobrevivido dentro de esa industria, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Yo una curiosidad, ¿qué película es la de Marlon Brando? Ay, no me acuerdo. Solo dirigió una. Pero sin dejar. Y no me acuerdo dónde lo leí. Pero vamos, ese es un dato que encuentras en Wikipedia. Porque es la única. Yo tengo una pregunta. Usted ha dicho que cuando ha escrito la reseña de la película, ha mencionado que, pero en el mismo tiempo, por muy negativa que sea la reseña, tiene que escribirse de tal manera para que se vea la película. ¿Esta regla de dónde viene? ¿Tenéis un contrato así en secreto con las compañías que producen cine? Es que no lo entiendo. No, lo que pasa es que si tú amas algo, escribes sobre algo que amas, ¿no? Entonces, claro, es decir, uno puede escribir cosas absolutamente insultantes contra alguien, ¿no? Pero es que no se trata de eso. Es decir, yo, incluso cuando me posiciono, ya no soy crítico, pero cuando me posiciono diciendo, bueno, esta película tiene estos problemas, no. Incluso cuando lo hago, lo argumento y lo explico de tal manera que resulte apasionante para el que lo está leyendo. El que está leyendo eso tiene que sentir emociones propias de ir al cine. Tiene que sentir que tú amas eso sobre lo que estás escribiendo negativamente. Y que es porque lo amas que escribes, que te atreves además a decir, cuidado porque esto... Sí. Vale, ¿y creen que esto detenga para escribir las críticas sigue hasta hoy? Porque yo me he leído las críticas que te dan ganas de derribar el cine. En España la crítica ha sufrido una debacle total por varias razones. Una, se murió el mejor crítico que había, que era Ángel Fernández Santos en El País, y lo sustituyó el peor crítico posible, que es, yo lo llamo el crítico sin criterio. ¿Cómo se llama? El crítico del País ahora, Boyer. Yo lo llamo el crítico sin criterio. Es bruto. Y hay otra cuestión, y es que cada vez los periódicos pagan menos a los colaboradores, tienen peores colaboradores, cada vez el espacio es menor. Hay muchísimas publicaciones sobre cine en las cuales la crítica no llega ni a reseña, es casi un comentario que ahí no te da tiempo a... Y solamente las revistas muy especializadas, en España Caimán, ¿no? Que es la antigua Cahiers du Cinema, que hacen artículos de 1 página y media. Solamente en esas revistas realmente puedes encontrar una crítica que tú digas, bueno, aquí me han explicado, me han argumentado y hay un conocimiento sobre el cine. En esta crítica hay referencias, ¿no?
Eso es fundamental, es decir, una reseña así, que no puedes poner ni referencias de atrás, ¿no? De otras películas. Entonces sí, yo creo que salvo esa revista y poquito más, no encontrarás cosas interesantes en crítica. Bueno, muchísimas gracias a todos.